Buenas noches, clan. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Prepárense que vamos a comenzar ahora. Mi primo Ricardo murió la semana pasada, pero antes de irse, me hizo prometer una cosa. Dijo que tenía que contar su historia a todo el que quisiera escuchar, principalmente a quien trabaja en Panteón o piensa trabajar. Estuvo internado 2 meses, con un cáncer que apareció de la nada y se lo fue comiendo por dentro. Los últimos días, cuando ya no podía ni levantarse de la cama, me llamó y me dijo que tenía algo muy importante que contarme. Dijo que durante 15 años trabajó como sepulturero en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y que había visto cosas que nadie debería ver. Dijo que si no le contaba a alguien, esas cosas se iban a morir con él, y que eso no podía pasar. Yo pensé que era delirio de la medicación, pero insistió tanto que le prometí. Ahora que se fue, siento que tengo que cumplir mi palabra. Así que aquí estoy, contando exactamente como me contó, palabra por palabra. Ricardo siempre fue un hombre sencillo, trabajador, de esos que no inventan historias. Cuando consiguió el trabajo de sepulturero en 2008, llevaba meses desempleado y necesitaba mantener a la familia. Su esposa, Rosa, no le gustó mucho la idea, pero trabajo es trabajo, y en esa época estaba difícil encontrar cualquier cosa. Me dijo que el primer día de trabajo llegó temprano al panteón, nervioso como cualquier persona estaría. El lugar era inmenso, con varias secciones, algunas muy antiguas, otras más nuevas. Había una parte que era solo para niños, otra para gente importante de la ciudad, y una sección bien al fondo que parecía abandonada. Los árboles eran enormes y hacían una sombra pesada aún durante el día. Ricardo se acordaba del olor del lugar, una mezcla de tierra húmeda, flores marchitas y algo más que nunca logró identificar bien. Dijo que era un olor que se pegaba en la ropa y en la piel, y que Rosa siempre se quejaba cuando llegaba a casa. Don Evaristo era el sepulturero más viejo del panteón, un señor de unos 70 años que trabajaba ahí desde hacía más de 30. El primer día llamó a Ricardo para una plática seria, de esas que uno nunca olvida. Se sentaron debajo de un árbol grande, cerca de la entrada, y don Evaristo empezó a hablar sobre las reglas del trabajo. Dijo que no eran reglas del ayuntamiento o del administrador, sino reglas que había aprendido con el tiempo, y que quien no las siguiera la pasaba mal. La primera regla era nunca trabajar solo en la noche, aunque fuera urgente, aunque pagaran extra. La segunda era nunca abrir una tumba que estuviera sellada o cerrada de forma rara, sin importar el motivo. La tercera, y don Evaristo se empeñó en repetir varias veces, era ignorar completamente cualquier voz que llamara el nombre de uno dentro del panteón. Dijo que los muertos a veces se confundían y llamaban a los vivos, pero que responder o voltear era lo peor que alguien podía hacer. Ricardo me contó que las reglas le parecieron medio raras, pero don Evaristo se veía tan serio que decidió no cuestionar. Los primeros meses, el trabajo estuvo tranquilo. Cavaba fosas, ayudaba en los entierros, mantenía el panteón limpio y organizado. Le gustaba la paz del lugar durante el día, cuando había movimiento de visitantes y flores frescas en las tumbas. Dijo que era un trabajo pesado, pero honesto, y que se estaba acostumbrando bien. Rosa también había dejado de quejarse tanto, principalmente después de que empezó a traer un sueldo fijo todos los meses. Los compañeros de trabajo eran buena gente, y don Evaristo siempre estaba cerca para dar consejos o ayudar cuando se necesitaba. Ricardo pensaba que había encontrado un trabajo para toda la vida, pero eso fue antes de que lo asignaran a trabajar en la sección antigua del panteón, esa parte que quedaba al fondo y que la mayoría de los empleados evitaba. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar, y se dio cuenta de que las reglas de don Evaristo no eran superstición, sino experiencia de quien sabía de qué hablaba. En marzo de 2009, el administrador del panteón llamó a Ricardo para una tarea especial. Dijo que necesitaba a alguien para hacer unas excavaciones en la sección antigua, porque iban a construir una barda nueva y necesitaban verificar que no hubiera nada enterrado en el camino. Ricardo se puso medio nervioso.
Se acordó de las palabras de don Evaristo, pero no podía rechazar una orden directa. Don Evaristo no estaba ese día, había ido al doctor, así que Ricardo se fue solo a la sección antigua. El lugar era completamente diferente al resto del panteón. Los árboles eran más viejos y torcidos, muchas lápidas estaban rotas o cubiertas de musgo, y había una sensación de abandono que daba escalofríos. Ricardo empezó a cavar donde el administrador había marcado, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. La tierra estaba rara, más húmeda de lo normal, aunque no había llovido en días. Tenía un olor fuerte, medio agrio, que se hacía más intenso conforme cavaba. Después de una hora de trabajo, la pala pegó contra algo duro. Era madera, pero no parecía ser de una fosa normal. Ricardo limpió la tierra alrededor y descubrió que era un ataúd muy antiguo, hecho de una madera oscura que nunca había visto. Lo raro era que el ataúd estaba enterrado de forma completamente incorrecta, en diagonal, como si lo hubieran aventado ahí a las carreras. No tenía lápida, no tenía marca ninguna, y estaba a una profundidad muy poca para un entierro normal. Ricardo se confundió, porque eso no tenía sentido. Todos los entierros seguían un patrón, hasta los más antiguos. Paró de cavar y se quedó viendo el ataúd, tratando de entender qué estaba pasando. La madera estaba en buen estado, considerando que debía llevar ahí décadas, pero tenía unas marcas raras en la tapa, como si alguien hubiera tratado de abrir desde adentro. Ricardo sintió un frío en el estómago y se acordó de la segunda regla de don Evaristo: nunca abrir una tumba cerrada de forma rara. Decidió parar el trabajo y esperar a que don Evaristo regresara al día siguiente para pedirle consejo. Pero cuando estaba juntando las herramientas para irse, escuchó que alguien gritaba su nombre. La voz era baja, casi un susurro. Pero Ricardo escuchó claramente: Ricardo, Ricardo. Se paró inmediatamente, con el corazón acelerado, y volteó alrededor. No había nadie en la sección antigua, y el sonido venía de abajo, de la dirección del ataúd. Ricardo se acordó de la tercera regla de don Evaristo y trató de ignorar, pero la voz siguió gritando, cada vez más clara. Era una voz de niña, suave y triste, que repetía su nombre como si estuviera pidiendo ayuda. Ricardo sabía que no debía, pero algo dentro de él lo obligó a voltear hacia abajo, hacia el ataúd. Ahí fue cuando la vio. Del lado de la fosa, medio escondida detrás de un árbol viejo, había una niña viéndolo. Era una niña de unos 8 o 9 años, con un vestido blanco sucio de tierra, cabello largo y oscuro, y la piel más pálida que Ricardo había visto en su vida. No parpadeaba, solo se quedaba viéndolo con unos ojos grandes y hundidos. Ricardo me dijo que en ese momento supo que había roto todas las reglas de don Evaristo de una vez. Estaba solo. Había tocado una tumba rara y había respondido cuando gritaron su nombre. El pánico se apoderó de Ricardo de una forma que nunca había sentido antes. Dejó todas las herramientas ahí mismo y salió corriendo de la sección antigua como si el diablo lo estuviera persiguiendo. Corrió sin voltear atrás, tropezándose con lápidas y ramas hasta llegar a la entrada del panteón. Solo paró cuando llegó a la calle, jadeando y sudando frío. La gente que pasaba lo volteaba a ver con cara de espanto, pero a Ricardo no le importaba. Sabía que había visto algo que no debía haber visto, y que esa niña no era una niña normal. Regresó a casa sin decirle nada a nadie, pero Rosa se dio cuenta de que estaba diferente. Le preguntó qué había pasado, pero Ricardo no podía explicar. ¿Cómo le iba a contar a su esposa que había visto a una niña muerta en el panteón? Iba a pensar que se estaba volviendo loco. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó pensando en la niña, en el ataúd enterrado mal, en la voz que gritaba su nombre. Sabía que al día siguiente tendría que regresar al panteón y enfrentar a don Evaristo. A la mañana siguiente, Ricardo llegó al panteón más temprano de lo normal. Quería hablar con don Evaristo antes que cualquier otra cosa. Encontró al viejo sepulturero en la entrada, tomando café de un termo, como hacía todos los días. Ricardo se acercó y, sin rodeos, le contó todo lo que había pasado en la sección antigua. Habló del ataúd enterrado mal, de la voz que gritó su nombre,
de la niña pálida que había visto. Don Evaristo escuchó todo en silencio, moviendo la cabeza despacio, con una expresión de quien ya se esperaba eso. Cuando Ricardo terminó, don Evaristo suspiró profundo y dijo: «Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Esa sección lleva así más de 20 años, desde que trabajo aquí. Ya vi a 3 sepultureros salirse del trabajo por culpa de ese lugar». Don Evaristo explicó que la sección antigua había sido usada para entierros irregulares en el pasado, gente que murió de forma violenta o en circunstancias raras. Dijo que los muertos de ese lugar no descansaban en paz y que quien se metía con ellos acababa siendo marcado. Ricardo preguntó qué significaba eso, pero don Evaristo solo movió la cabeza y dijo que lo iba a descubrir solito. Los días siguientes fueron un infierno para Ricardo. Trató de seguir trabajando normal, pero no podía concentrarse. Cada vez que pasaba cerca de la sección antigua, sentía un frío en la espalda y escuchaba susurros que no lograba entender bien. Don Evaristo lo mantenía ocupado en otras partes del panteón, lejos de esa área, pero eso no servía de mucho. Ricardo me contó que empezó a tener pesadillas todas las noches. Soñaba con la niña pálida, que aparecía a los pies de su cama y se quedaba viendo en silencio. En los sueños, ella trataba de decir algo, pero no le salía sonido de la boca. Se despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y no podía volver a dormir. Rosa estaba preocupada. Decía que estaba adelgazando y que parecía siempre asustado. Ricardo trataba de explicar que era solo estrés del trabajo, pero ella no le creía. Las cosas empeoraron cuando empezó a escuchar la voz de la niña hasta fuera del panteón. Estaba en casa, viendo televisión, cuando escuchó claramente que alguien gritaba su nombre. Volteó por la ventana, pero no había nadie en la calle. Rosa no había escuchado nada. Una semana después del incidente en la sección antigua, Ricardo estaba trabajando cerca de la entrada del panteón cuando vio a la niña otra vez. Esta vez estaba parada detrás de un árbol, a unos 50 metros de distancia, viéndolo directamente. Ricardo sintió que las piernas se le aflojaron y tuvo que apoyarse en una lápida para no caerse. La niña no se movía, solo se quedaba viendo, con esos ojos grandes y vacíos. Ricardo parpadeó varias veces, pensando que estaba viendo cosas, pero ella siguió ahí. Fue cuando don Evaristo apareció a su lado y le preguntó qué estaba pasando. Ricardo señaló hacia el árbol, pero cuando volteó otra vez, la niña había desaparecido. Don Evaristo movió la cabeza y dijo: «Te está siguiendo, Ricardo. Eso pasa cuando alguien rompe las reglas. Los muertos se confunden y piensan que perteneces a su mundo». Ricardo preguntó qué podía hacer para parar eso, pero don Evaristo dijo que no sabía. Explicó que los otros sepultureros que pasaron por eso simplemente se salieron de la ciudad y nunca regresaron. Dijo que tal vez era la única solución. Ricardo trató de aguantar unas semanas más, pero la situación solo empeoraba. La niña aparecía casi todos los días, siempre viéndolo, siempre en silencio. A veces estaba lejos, otras veces bien cerca, pero nunca se acercaba completamente. Ricardo empezó a tener miedo de ir a trabajar, miedo de estar solo, miedo de dormir. Rosa se dio cuenta de que algo estaba muy mal y empezó a presionar para que le contara la verdad. Una noche, después de otra pesadilla terrible, Ricardo decidió contarle todo. Esperaba que fuera a pensar que se estaba volviendo loco, pero Rosa lo escuchó con atención y dijo que le creía. Contó que desde niña escuchaba historias sobre panteones embrujados y que sabía que esas cosas existían. Dijo que necesitaban tomar una decisión. O Ricardo dejaba de trabajar en el panteón o se iban de la ciudad. Ricardo sabía que tenía razón, pero tenía miedo de dejar el trabajo. Era la única fuente de ingresos de la familia y no iba a ser fácil encontrar otro trabajo. Pero cuando la niña empezó a aparecer dentro de casa, supo que ya no tenía opción. Fue un jueves en la noche que Ricardo vio a la niña por primera vez dentro de casa. Estaba en la cocina, tomando agua, cuando sintió que alguien lo estaba viendo. Se volteó despacio y ella estaba ahí, parada en la puerta de la sala,
con el mismo vestido blanco sucio de tierra, la misma expresión vacía. Ricardo dejó caer el vaso al piso y el ruido despertó a Rosa, que vino corriendo a ver qué había pasado. Cuando llegó a la cocina, la niña había desaparecido, pero Ricardo estaba pálido y temblando. Rosa no preguntó nada, solo lo abrazó y dijo que al día siguiente iban a resolver eso de una vez por todas. Ricardo casi no durmió esa noche, y cuando logró dormirse, soñó que la niña estaba sentada en la cama al lado de Rosa, viéndolo. Se despertó gritando y decidió que ya no iba a pisar el panteón. A la mañana siguiente, le habló al administrador y le dijo que renunciaba por motivos personales. No dio más explicaciones, aunque el hombre insistió para que reconsiderara. Don Evaristo entendió la decisión y dijo que Ricardo estaba haciendo lo correcto. Lo abrazó y le deseó buena suerte. Ricardo consiguió trabajo en una empresa de construcción en menos de una semana. El sueldo era un poco menor, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa para salir de esa situación. El trabajo era pesado, pero por lo menos era normal. No había muertos, no había voces susurrando, no había niñas pálidas apareciendo de la nada. Los primeros días, Ricardo pensó que había tomado la decisión correcta. Dormía mejor, estaba más tranquilo, y Rosa notó la diferencia. Le dijo que parecía otra persona, más relajado y feliz. Ricardo empezó a creer que había dejado los problemas atrás en el panteón, pero 2 semanas después de empezar el nuevo trabajo, escuchó la voz otra vez. Estaba en la obra, cargando material, cuando escuchó claramente que alguien gritaba su nombre. Volteó alrededor, pero todos los trabajadores estaban ocupados con sus tareas. Nadie lo había gritado. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas y supo que el problema no se había quedado en el panteón. Había venido con él. Esa misma noche, Ricardo vio a la niña otra vez. Estaba en la sala viendo televisión con Rosa cuando ella apareció parada en la ventana del lado de afuera. Ricardo se quedó paralizado, sin poder hablar o moverse. Rosa se dio cuenta de que algo estaba mal y le preguntó qué había pasado. Ricardo señaló hacia la ventana, pero cuando Rosa volteó, no había nadie ahí. Le dijo que no veía nada, pero Ricardo sabía que la niña estaba ahí. Podía sentir sus ojos fijos en él, aunque fuera a través del vidrio. Rosa cerró las cortinas y dijo que necesitaban platicar en serio. Se sentaron en la cocina y ella le preguntó si Ricardo pensaba que el problema tenía que ver con el panteón. Él dijo que estaba seguro, porque antes de trabajar ahí nunca había visto ni escuchado nada raro. Rosa sugirió que buscaran ayuda, tal vez un padre o alguien que entendiera de esas cosas. Ricardo estuvo de acuerdo, pero en el fondo sabía que no iba a ser fácil librarse de eso. La niña lo había escogido por algún motivo y no iba a desistir fácilmente. Los meses siguientes fueron los peores de la vida de Ricardo. La niña aparecía casi todos los días, a veces dentro de casa, a veces en la calle, a veces en el trabajo. Nunca hablaba, nunca se acercaba completamente, pero siempre estaba ahí, viendo. Ricardo empezó a tener problemas en el nuevo trabajo porque no podía concentrarse. Cometía errores tontos, tiraba material, se distraía en medio de las tareas. El jefe le llamó la atención varias veces, pero Ricardo no sabía cómo explicar lo que estaba pasando. ¿Cómo le iba a decir que lo estaba persiguiendo una niña muerta? Rosa trataba de ayudar, pero también estaba sufriendo. Dijo que la casa ya no se sentía igual, que había una sensación rara en el aire, como si alguien siempre estuviera observando. Buscaron a un padre, que bendijo la casa y dijo unas oraciones, pero no sirvió de nada. La niña siguió apareciendo, y Ricardo empezó a pensar que nunca se iba a librar de ella. Fue cuando Rosa sugirió que se mudaran de ciudad. Dijo que tal vez lejos de Guadalajara, lejos del panteón, las cosas mejoraran. Ricardo no se quería mudar. Había nacido en Guadalajara, toda su familia estaba ahí, y no era fácil empezar la vida en otro lugar. Pero la situación era insostenible. No dormía bien desde hacía meses, estaba adelgazando, y Rosa también estaba sufriendo. Decidió que valía la pena intentar. Consiguió una transferencia a una obra en Tijuana, del otro lado del país,
y en 2 meses estaban empacando. Ricardo pensó que estaba siendo cobarde, huyendo de los problemas, pero no sabía qué más hacer. La última noche en Guadalajara, no pudo dormir. Se quedó en la sala viendo por la ventana, esperando que la niña apareciera. Vino, como siempre, parada del otro lado de la calle, viendo hacia la casa. Ricardo la observó por horas, tratando de entender qué quería de él. ¿Por qué lo había escogido justamente a él? ¿Qué había hecho mal además de romper las reglas de don Evaristo? Cuando el sol empezó a salir, la niña desapareció, y Ricardo tuvo la esperanza de que fuera la última vez que la vería. Estaba equivocado. La mudanza a Tijuana fue más difícil de lo que Ricardo esperaba. La ciudad era muy diferente a Guadalajara, más agitada, más violenta. El trabajo en la construcción era pesado y tardó en adaptarse a los nuevos compañeros. Rosa también estaba sufriendo, extrañaba a la familia y a los amigos, pero por lo menos los primeros meses, Ricardo no vio ni escuchó nada raro. Empezó a creer que había logrado dejar a la niña atrás. Dormía mejor, estaba más tranquilo, y hasta Rosa comentó que parecía estar recuperándose. Ricardo pensó que había tomado la decisión correcta, que la mudanza había sido la solución. Pero 6 meses después de llegar a Tijuana, una noche de viernes, escuchó la voz otra vez. Estaba en el patio de casa, arreglando una llave, cuando escuchó claramente que alguien gritaba su nombre. El sonido venía de atrás de él, pero cuando se volteó, no había nadie ahí. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo. Había viajado más de 2000 kilómetros, había dejado todo atrás, y aún así no había logrado escapar. La niña lo había encontrado otra vez. Esa misma semana, Ricardo vio a la niña por primera vez en Tijuana. Estaba regresando del trabajo, caminando por la calle, cuando la vio parada en una esquina viéndolo directamente. Era exactamente la misma niña, con el mismo vestido blanco sucio, la misma piel pálida, los mismos ojos vacíos. Ricardo se paró en medio de la banqueta, con las piernas temblando y se quedó viéndola. La gente pasaba a su lado, pero nadie parecía ver a la niña. Estaba ahí solo para él. Ricardo cerró los ojos, contó hasta 10, y cuando los abrió había desaparecido. Pero sabía que no había sido imaginación. La niña había logrado seguirlo hasta Tijuana, y eso significaba que no importaba a dónde fuera, siempre lo iba a encontrar. Esa noche, Ricardo le contó todo a Rosa. Le dijo que la mudanza no había servido de nada, que la niña todavía lo estaba persiguiendo. Rosa lloró y dijo que ya no sabía qué hacer. Habían intentado de todo: cambio de trabajo, cambio de ciudad, oraciones, bendiciones. Nada funcionaba. La niña siguió ahí, siempre observando, siempre esperando algo que Ricardo no sabía qué era. Los últimos años de la vida de Ricardo estuvieron marcados por el miedo constante. Nunca más logró tener una vida normal. La niña aparecía regularmente, a veces todos los días, a veces desaparecía por semanas, pero siempre regresaba. Ricardo aprendió a convivir con ella, pero nunca se acostumbró completamente. Cambió de trabajo varias veces, siempre que los compañeros empezaban a notar que estaba raro. Rosa aguantó firme a su lado, pero Ricardo sabía que ella también estaba sufriendo. Nunca más tuvieron hijos, porque Ricardo tenía miedo de que la niña pudiera hacerle daño a un niño. Vivieron una vida aislada, sin muchos amigos, siempre con miedo de que alguien descubriera su secreto. Ricardo me contó que los últimos meses, después de que descubrió el cáncer, la niña empezó a aparecer más veces. A veces estaba en el hospital, parada en el pasillo, viéndolo. Otras veces aparecía en el cuarto, siempre en silencio, siempre observando. Ricardo pensó que ella estaba esperando a que se muriera, que tal vez eso era lo que quería desde el principio. Dijo que ya no le tenía miedo, solo quería que todo acabara pronto. Pero antes de irse, quería que alguien supiera su historia, para avisar a otras personas sobre los peligros de meterse con cosas que no se deben tocar. Mi nombre es Miguel, tengo 45 años
Y siempre he sido una persona bien con los pies en la tierra, de esas que no creen en fantasmas ni esas cosas. Hasta ese día. Estaba haciendo una entrega en Guadalajara, saliendo de Monterrey. Un viaje que ya había hecho unas 50 veces en la vida. Era una carga de refacciones automotrices, nada del otro mundo, pero el plazo estaba apretado y tenía que llegar el lunes temprano. Salí el sábado en la mañana pensando que iba a ser un viaje más normal, de esos que uno hace en automático. ¿Cómo me equivoqué? El viaje empezó tranquilo, carretera buena, tráfico fluyendo, música en el radio. Pero conforme fueron pasando las horas, empecé a sentir ese cansancio pesado que todo trailero conoce. No era solo sueño, era una fatiga que parecía que se me había metido en los huesos. Ya llevaba manejando unas 12 horas seguidas, parando solo para cargar gasolina e ir al baño rapidito. Mi mujer siempre me dice que no me fuerce tanto, que no vale la pena arriesgar la vida por un plazo, pero ustedes saben cómo es, ¿no? El cliente no quiere saber si estás cansado o no. Cuando empezó a oscurecer y sentí los párpados pesados, supe que tenía que parar. No sirve ser terco en la carretera, ya he visto muchos accidentes por eso. Me acordé de una gasolinera que siempre usaba en esa región, El Descanso, en las afueras de Guadalajara. Era un lugar bueno para traileros, con patio grande y seguro. Llegué a la gasolinera como a las 9 de la noche. El lugar tenía movimiento normal, algunos carros cargando gasolina, 2 o 3 tráileres estacionados en el patio, empleados trabajando normalmente. Saludé a la gente de la tienda, compré un refresco y unas botanas. Platiqué un poco con otro trailero que estaba ahí. Todo absolutamente normal, como siempre. Estacioné mi tráiler en un lugar bueno, lejos del movimiento, pero con vista a la tienda, como siempre hago. Acomodé el asiento, agarré mi almohada y cobija que siempre llevo, y me preparé para dormir unas horas. La idea era descansar unas 4 horas y seguir el viaje de madrugada para llegar a Guadalajara a tiempo. Pero desde el momento que recosté la cabeza en el asiento, sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré por el retrovisor, por las ventanas, pero no vi nada fuera de lo normal. Aun con esa sensación rara, el cansancio pudo más y terminé quedándome dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero recuerdo que tuve unos sueños medio confusos, nada que pudiera recordar bien después. Fue cuando desperté, o mejor dicho, cuando medio desperté, que todo empezó a ponerse extraño. Abrí los ojos y estaba consciente. Sabía dónde estaba, me acordaba de todo, pero no podía mover ninguna parte del cuerpo, ni un dedo, ni voltear la cabeza, nada. Solo podía mover los ojos y respirar. Al principio pensé que era esa cosa que pasa a veces cuando uno despierta medio atontado, ¿saben? Que tarda unos segundos para que el cuerpo prenda bien. Pero pasaron los segundos y yo seguía completamente trabado. Fue ahí cuando el pánico empezó a pegarme. Trataba de gritar, trataba de mover los brazos, pero era como si mi cerebro no pudiera mandar las órdenes al resto del cuerpo. Ya estaba viendo por la ventana lateral del tráiler, viendo el patio de la gasolinera, cuando empecé a ver las primeras cosas extrañas. Al principio pensé que todavía estaba soñando, o que era algún efecto de la parálisis, quién sabe, pero lo que estaba viendo era muy nítido, muy real. Había una figura medio transparente, como si fuera hecha de humo, flotando como a 2 metros del suelo, bien en medio del patio. Era la silueta de una persona, pero yo podía ver a través de ella. La figura no estaba caminando, estaba literalmente flotando, como si la gravedad no existiera para ella. Parpadeaba varias veces, tratando de hacer que eso desapareciera, pensando que era alucinación, pero la cosa seguía ahí, y lo peor es que no era solo una. Empezaron a aparecer otras figuras parecidas, todas translúcidas, todas flotando a diferentes alturas, algunas más altas, otras más bajas, pero ninguna tocando el suelo. Lo que más me dejó espantado no fue solo ver esas figuras, sino ver lo que estaban haciendo. Una de ellas atravesó un carro que estaba cargando gasolina, entró por un lado y salió por el otro, como si el carro fuera hecho de aire. Otra figura apareció de la nada dentro de la tienda de conveniencia. Se quedó ahí unos segundos.
y después, simplemente, se desvaneció. No salió por la puerta, no atravesó la pared, simplemente desapareció. Había una figura que estaba de cabeza para abajo, flotando así nomás, como si fuera lo más normal del mundo. Yo parpadeaba, movía los ojos de un lado para otro, tratando de entender lo que estaba pasando. Mi corazón estaba acelerado, pero no podía ni mover la mano para tocarme el pecho. Era una sensación desesperante, como si estuviera atrapado dentro de mi propio cuerpo, siendo obligado a ver todo eso. Las figuras empezaron a multiplicarse y a hacer cosas cada vez más imposibles. Vi a dos de ellas encontrarse en el aire, fusionarse en una sola, y después separarse otra vez. Una estaba caminando por la pared de la tienda, literalmente andando en vertical, como si la pared fuera el piso. Otra apareció dentro de un carro donde había una pareja platicando. Se quedó ahí en el asiento de atrás por unos segundos, y después atravesó el techo y se desvaneció. La pareja siguió platicando normalmente, como si no hubiera pasado nada. Fue ahí cuando me di cuenta de que solo yo estaba viendo eso. Las personas normales, los empleados de la gasolinera, los otros conductores, todos seguían con sus actividades como si nada estuviera pasando. Solo yo veía ese show de horrores. Traté de gritar, traté de hacer cualquier ruido para llamar la atención, pero mi voz no salía. Era como si estuviera viendo una película de terror, pero siendo obligado a quedarme callado e inmóvil. El número de figuras fue aumentando cada vez más, y empezaron a hacer movimientos que no tenían ningún sentido. Algunas aparecían en varios lugares al mismo tiempo, como si fueran múltiples copias de la misma persona. Otras se deformaban, se estiraban. Después regresaban a la normalidad. Había una que se quedaba apareciendo y desapareciendo rápidamente, como si fuera una luz parpadeando. El patio de la gasolinera parecía haberse convertido en un circo de fantasmas, con decenas de esas figuras haciendo cosas completamente absurdas. Algunas se quedaban girando en el aire, otras atravesaban el suelo y aparecían del otro lado. Era como si las leyes de la física no existieran para ellas. Estaba empezando a pensar que me había vuelto loco, que estaba teniendo algún tipo de crisis, cuando una de las figuras hizo algo que cambió todo. Era la silueta de un hombre. Parecía ser un trailero por la ropa y por la forma. Y paró de hacer esos movimientos locos y me vio directamente. Fue ahí cuando me di cuenta de que él sabía que yo podía verlo. La figura del trailero empezó a moverse hacia mí, pero no caminando, flotando de verdad. Venía despacio, como si estuviera tratando de no asustarme más de lo que ya estaba. Cuando se dio cuenta de que yo podía verlo, los otros espíritus también pararon con todas esas payasadas y empezaron a ver hacia mi tráiler. Era como si hubieran descubierto que tenían público. El tipo flotó hasta quedar bien enfrente del parabrisas, viéndome a los ojos. Podía ver los detalles de su cara, aun siendo translúcido. Tenía bigote, usaba gorra, parecía ser un hombre de unos 50 años. Lo que me dejó más desesperado es que él parecía estar tratando de decirme algo. Movía la boca, gesticulaba, pero yo no podía escuchar nada. Era como ver televisión sin sonido. Se quedó ahí por unos minutos, tratando de comunicarse, hasta que simplemente atravesó el parabrisas y entró a la cabina conmigo. Hermano, cuando él entró al tráiler, casi me da un infarto. Se quedó flotando ahí a mi lado, tan cerca que podía sentir una sensación helada, como si hubiera un aire acondicionado prendido solo de su lado. Siguió tratando de hablar, moviendo la boca desesperadamente, pero yo no escuchaba nada. Fue cuando empezó a hacer gestos, señalando hacia afuera del tráiler. Primero señaló hacia las bombas de gasolina, después hizo un gesto como si fuera una explosión, abriendo las manos rápidamente. Después señaló a las personas que estaban en la gasolinera e hizo un gesto como si fueran a caer. Yo no estaba entendiendo nada, solo sabía que estaba tratando de avisarme de algo. La desesperación en su cara era real, aun siendo un fantasma o qué sé yo qué era. Repetía los mismos gestos varias veces, cada vez más inquieto, como si el tiempo se estuviera acabando para algo. Los otros espíritus empezaron a acercarse al tráiler también, y todos estaban haciendo lo mismo,
señalando hacia las bombas de combustible y haciendo gestos de explosión. Algunos aparecían y desaparecían rápidamente, como si estuvieran parpadeando una luz de emergencia. Otros se quedaban de cabeza para abajo, girando en el aire, pero siempre señalando hacia el mismo lugar. Era como si todos estuvieran tratando de mostrarme algo urgente, pero de una manera completamente loca. Había unos que atravesaban el tráiler de un lado para otro, siempre parándose para señalar hacia las bombas. La sensación era de que estaban desesperados, como si fuera cuestión de vida o muerte. Yo seguía paralizado, solo podía mover los ojos, pero empecé a poner más atención a lo que me estaban tratando de mostrar. Todos señalaban hacia la misma área, siempre haciendo gestos de explosión, siempre con una expresión de urgencia. Fue cuando empecé a escuchar un ruido extraño. Era un sonido bajito, como si fuera agua goteando, pero constante. Al principio pensé que sería lluvia, pero no estaba lloviendo. El sonido venía de afuera, de la dirección de las bombas de gasolina. Los espíritus se pusieron todavía más inquietos cuando empezó el ruido, haciendo gestos más desesperados, algunos hasta atravesando mi cuerpo para tratar de llamarme la atención. La sensación era horrible, como si una corriente de aire helado pasara por dentro de mí. El tráilero que estaba a mi lado empezó a golpear el tablero del tráiler, aunque su mano atravesaba todo. Claramente estaba tratando de despertarme, hacerme reaccionar de alguna forma. Fue ahí cuando me di cuenta de que el ruido que estaba escuchando podía ser una fuga de combustible. Mi cerebro empezó a conectar las cosas, los gestos de explosión, todo señalando hacia las bombas, el ruido de líquido escurriendo. El pánico de estar paralizado se mezcló con el pánico de entender lo que estaba pasando. Si realmente estaba fugando combustible ahí cerca, cualquier chispa podía causar una explosión, y había gente en la gasolinera, empleados, otros conductores. Empecé a luchar contra la parálisis con todas las fuerzas que tenía. Trataba de mover los dedos, los brazos, la cabeza, cualquier cosa. Los espíritus se dieron cuenta de que estaba tratando de moverme y se pusieron todavía más inquietos. Algunos empezaron a hacer movimientos como si me estuvieran jalando. Otros se quedaban apareciendo y desapareciendo bien enfrente de mí, como si fueran luces de alerta. El sonido de la fuga se estaba poniendo más fuerte y podía sentir un olor a gasolina entrando al tráiler. Mi cuerpo estaba sudando frío, pero seguía sin poder moverme. Era como si mi mente estuviera gritándole a mi cuerpo que reaccionara, pero no le llegara el mensaje. No sé cuánto tiempo estuve luchando contra la parálisis, pero de repente sentí como si algo se hubiera roto dentro de mí. Logré mover primero los dedos, después la mano, después todo el brazo. Fue como si se hubiera reventado una cadena. Me senté en la cama del tráiler de una vez, jadeando, sudando, con el corazón latiendo que parecía que se me iba a salir por la boca. Miré alrededor de la cabina y ya no había ningún espíritu. Miré por la ventana y el patio estaba normal, solo con las personas que estaban ahí antes. Pero el olor a gasolina estaba fuerte, muy fuerte. No era mi imaginación. Abrí la puerta del tráiler y el olor se puso todavía más intenso. Venía de la dirección de las bombas de combustible, exactamente donde todos los espíritus estaban señalando. Mi cabeza todavía estaba medio confusa, tratando de procesar todo lo que había pasado, pero el instinto pudo más. Si estaba fugando combustible, tenía que avisar a alguien inmediatamente. Me bajé del tráiler medio tambaleándome, todavía medio atontado, pero logré caminar hasta la tienda de conveniencia. El empleado que estaba en la caja me vio medio raro, probablemente porque tenía cara de quien había visto un fantasma, literalmente. Le dije que estaba sintiendo olor fuerte a gasolina viniendo de las bombas, que podía haber alguna fuga. Salió conmigo a verificar, y cuando llegamos cerca de las bombas encontramos el problema. Había un charco de gasolina debajo de una de las bombas, y el líquido estaba escurriendo hacia una coladera. El tipo se espantó. Dijo que eso era muy peligroso, que cualquier chispa podía causar una explosión. Inmediatamente apagó todas las bombas, aisló el área y llamó a la gente de mantenimiento. Dijo que si yo no hubiera avisado, pudo haber sido una tragedia,
porque había gente fumando ahí cerca hace poco. Me quedé ahí parado viendo ese charco de gasolina, tratando de procesar todo lo que había pasado. Los espíritus me habían avisado. Todos esos movimientos locos, todas esas payasadas imposibles, era todo para llamar mi atención hacia la fuga. Sabían que iba a pasar una explosión y estaban tratando de avisarme para que salvara a las personas. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué solo yo podía verlos? ¿Y por qué hacían esos movimientos tan extraños? Esas preguntas se me quedaron martillando en la cabeza. Regresé al tráiler, pero ya no pude dormir. Me quedé ahí sentado viendo el patio, esperando ver algo extraño otra vez, pero no apareció nada más. El resto de la noche fue completamente normal. Temprano en la mañana, agarré carretera y terminé mi entrega, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Hasta hoy, 3 semanas después, no puedo explicar aquello. Solo sé que si no hubiera sido por esos espíritus, mucha gente pudo haber muerto esa noche. Mi nombre es Alejandro. Tengo 38 años y trabajo como técnico en electrónica aquí en Guadalajara. Nunca fui una persona que cree en cosas sobrenaturales. Siempre fui bien con los pies en la tierra. Mi vida era bien normal hasta hace unos meses, cuando pasó algo que cambió completamente mi forma de ver el mundo. Hasta hoy, cuando cuento esta historia, la gente me ve con esa cara de quien no cree mucho. Pero yo sé lo que vi, y eso es lo que me importa. No estoy tratando de convencer a nadie de nada. Solo necesito contar lo que pasó. Tal vez alguien ya haya pasado por algo parecido y entienda de lo que estoy hablando. O tal vez no, y está bien también. El hecho es que esta experiencia marcó mi vida para siempre. Era un jueves de marzo. Me acuerdo bien porque había terminado un trabajo más temprano en la empresa. Normalmente salgo del trabajo a las 6 de la tarde. Pero ese día logré resolver todo hasta como las 4:30. Mi jefe nos liberó a todos más temprano porque ya no había nada urgente que hacer. Hasta me dio gusto. Pensé que iba a llegar a casa y relajarme un poco antes de la cena. Mi casa queda en un barrio bien tranquilo, residencial, donde todo mundo se conoce. Es una calle sin mucho movimiento. Solo los vecinos pasan por ahí. Siempre me gustó ese ambiente de pueblo, aunque viva en una ciudad grande como Guadalajara. Nunca había pasado nada raro por ahí. Era un lugar donde me sentía seguro. Cuando estaba llegando cerca de casa, todavía en la banqueta, vi una cosa que me dejó completamente sin reacción. Había una figura oscura como una sombra de persona atravesando la puerta del frente de mi casa. No era como si la puerta estuviera abierta. La figura literalmente pasó a través de la puerta, como si fuera hecha de aire. Fue algo muy rápido. Duró unos 2 o 3 segundos máximo. Mi primer pensamiento fue que estaba viendo cosas, que debía estar muy cansado. Me paré ahí en la banqueta, viendo mi propia casa como si fuera la primera vez que la veía. Me quedé unos 5 minutos parado, esperando a ver si pasaba algo más. Pero todo regresó a la normalidad. La casa estaba quieta como siempre. No pude moverme por un rato. Mis piernas parecían que se habían vuelto gelatina. Me quedé ahí parado en la banqueta, viendo la puerta del frente, tratando de entender lo que acababa de ver. La figura había desaparecido completamente en el interior de la casa, como si hubiera sido absorbida por las paredes. Pensé en varias explicaciones. Tal vez era el reflejo de algo, o una sombra de árbol que movió el viento. Pero en el fondo, sabía que no era nada de eso, porque la imagen estaba muy nítida en mi cabeza. Era definitivamente la silueta de una persona, caminando hacia el interior de la casa. El miedo empezó a apoderarse de mí, un miedo que nunca había sentido antes. Era como si mi cuerpo supiera que había algo muy malo ahí. Después de quedarme unos 10 minutos parado en la banqueta, decidí que no iba a entrar a casa ese día. Sé que puede parecer cobardía, pero el miedo estaba más fuerte que la lógica. Regresé al carro y me fui directo al centro de la ciudad, a buscar un hotel barato para pasar la noche. Encontré un lugar sencillo, pero limpio, cerca de la plaza principal. El recepcionista me vio medio raro cuando pedí un cuarto, porque no traía equipaje.
Inventé cualquier excusa sobre haber perdido el vuelo. No quería explicar la situación real. Pagué la noche y subí al cuarto, pero sabía que no iba a poder dormir. Mi cabeza estaba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que había pasado. Me quedaba preguntándome si realmente había visto algo o si me estaba volviendo loco. Pasé toda la noche despierto, acostado en la cama del hotel, viendo el techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura atravesando mi puerta. Traté de racionalizar la situación de todas las formas posibles. Tal vez era cansancio, estrés del trabajo o hasta algún problema de visión. Pero por más que tratara de encontrar una explicación lógica, la imagen seguía muy viva en mi memoria. Era como si hubiera grabado esa escena en alta definición. A las 5 de la mañana, desistí de tratar de dormir y me fui a tomar un café a la cafetería del hotel. El mesero debe haber notado que estaba decaído, porque me sirvió un café extra fuerte sin que yo pidiera. Me quedé ahí hasta como las 8 de la mañana, solo tomando café y tratando de juntar valor para regresar a casa. Cuando el sol ya estaba bien alto, como a las 9 de la mañana, decidí que era hora de regresar a casa. Pensé que tal vez la luz del día me daría más valor y que probablemente todo iba a parecer normal otra vez. Durante el camino de regreso, traté de convencerme de que había sido solo imaginación. Al fin y al cabo, estaba cansado. Había trabajado mucho durante la semana y a veces la mente nos juega bromas. Cuando llegué a casa, todo se veía exactamente como lo había dejado la mañana anterior. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas cerradas, nada fuera de lugar. Entré despacio, medio receoso. Pero no pasó nada. Los muebles estaban todos en su lugar. No había nada revuelto o diferente. Empecé a sentirme medio tonto por haber pasado la noche en un hotel por culpa de una visión. Pasé todo el día en casa, haciendo las cosas normales de siempre. Arreglé la casa, vi televisión, almorcé. Todo transcurrió sin ningún incidente y me fui convenciendo cada vez más de que había sido solo imaginación. Hasta le hablé al trabajo y dije que me estaba sintiendo medio mal, que iba a faltar al día siguiente. Quería quedarme en casa para estar seguro de que todo estaba normal. Durante la tarde, hasta logré relajarme un poco, viendo unas películas en la TV. Cuando llegó la noche, preparé la cena normal y me alisté para dormir. Me estaba sintiendo mucho mejor, casi riéndome de mí mismo por haberme asustado tanto. Pensé que al día siguiente iba a regresar al trabajo y olvidar completamente este episodio. Me bañé, me lavé los dientes y me fui a la cama, esperando tener una noche tranquila de sueño. Debían ser como las 2 de la mañana cuando me desperté de repente, sin motivo aparente. ¿Saben cuándo se despiertan y sienten que hay algo diferente en el ambiente? Era exactamente esa sensación que estaba teniendo. Me quedé acostado unos segundos, tratando de identificar qué me había despertado. No había ruido. La casa estaba en silencio total, pero había una sensación rara en el aire, como si alguien me estuviera observando. Me volteé despacio hacia el lado y casi me muero del susto. Había una figura oscura parada a los pies de mi cama. Era la misma silueta que había visto atravesando la puerta el día anterior. Estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua, pero yo sabía que me estaba observando. Aunque no podía ver la cara, sentía el peso de la mirada fija en mí. Mi corazón se aceleró y empecé a sudar frío inmediatamente. No pude quedarme ni un segundo más en ese cuarto. Brinqué de la cama de un movimiento y corrí hacia la puerta sin voltear atrás ni una vez. No paré a agarrar nada, ni ropa, ni llave, ni cartera. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Salí corriendo de casa en pijama. Me subí al carro y aceleré sin rumbo. Mi única preocupación era alejarme de ese lugar lo más posible. Después de manejar unos 15 minutos, me acordé de la casa de mi primo Roberto, que vive del otro lado de la ciudad. Eran casi las 3 de la mañana, pero no tenía opción. Necesitaba un lugar donde quedarme y alguien con quien platicar. Roberto siempre fue una persona comprensiva. Tal vez pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Manejé hasta su casa rezando para que no se enojara por despertarlo de madrugada. Roberto abrió la puerta en bata, con cara de quien acababa de despertar.
Cuando me vio ahí en pijama en la mitad de la madrugada, se preocupó y me invitó a pasar. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo. Nos sentamos en su cocina y le conté todo. La figura atravesando la puerta, la noche en el hotel y principalmente lo que había pasado en el cuarto. Roberto me escuchó con atención, pero noté que estaba medio escéptico. No es que pensara que estaba mintiendo, pero se veía que pensaba que podía ser estrés o cansancio. Aún así, fue muy buena onda conmigo. Dijo que me podía quedar ahí el tiempo que necesitara. Puso un colchón en la sala y me prestó ropa. Logré dormir unas horas, pero siempre despertándome sobresaltado. Me quedé en la casa de Roberto una semana entera, sin valor para regresar a casa. Durante esos días en la casa de mi primo, empecé a pensar que tal vez sería mejor regresar a casa durante el día, solo para agarrar ropa y cosas personales. Roberto hasta se ofreció a ir conmigo, pero le dije que prefería ir solo. No quería que pensara que estaba completamente loco. Regresé a casa una mañana de sol, bien temprano, cuando había bastante luz natural. Entré rápido, agarré ropa, documentos y productos de higiene. Quería estar el mínimo tiempo posible ahí adentro, pero aún durante el día sentía una atmósfera pesada en la casa, como si el aire estuviera más denso. No podía estar relajado ni un minuto. Cada visita era así. Entraba rápido, agarraba lo que necesitaba y salía corriendo. Empecé a notar que algunas cosas estaban fuera de lugar. Objetos que estaba seguro de haber dejado en determinado lugar aparecían en otros lados. Fue en una de esas visitas rápidas que me di cuenta de que el problema no era solo nocturno. Era una tarde de martes. Había ido a buscar unos libros y CDs que quería llevar a la casa de Roberto. Estaba en la sala, juntando las cosas en una bolsa, cuando vi por el rabillo del ojo unas sombras moviéndose en la pared. No eran sombras normales, de objetos o personas. Eran como manchas oscuras que se desplazaban solas. Paré lo que estaba haciendo y me quedé observando, tratando de entender lo que estaba viendo. Las sombras se movían despacio, como si estuvieran caminando por las paredes. En ese momento entendí que la casa estaba ocupada todo el tiempo, no solo durante la noche. Era como si hubiera otras presencias compartiendo el espacio conmigo, presencias que no lograba ver completamente, pero que definitivamente estaban ahí. Salí de casa ese día con la certeza de que nunca más iba a poder vivir ahí. Empecé a investigar sobre fenómenos paranormales en Internet, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba pasando. Leí sobre casas embrujadas, portales dimensionales, energías residuales, todo tipo de teorías. Una cosa que me llamó la atención fue la idea de que algunos lugares sirven como puentes entre diferentes dimensiones o planos de existencia. Tal vez mi casa era uno de esos lugares, un punto donde espíritus u otras entidades logran atravesar a nuestro mundo. Eso explicaría por qué veía figuras entrando y saliendo, como si estuvieran usando mi casa como una especie de estación de paso. No sé si esa teoría está correcta, pero tenía sentido para mí en ese momento. Era la única explicación que lograba encontrar para todo lo que estaba pasando. Por lo menos me daba la sensación de que no me estaba volviendo loco, que había alguna lógica detrás de todo. Después de 2 semanas viviendo en la casa de Roberto, tomé la decisión de no regresar más a mi casa. Ya no podía vivir con miedo, siempre viendo por encima del hombro, esperando ver algo raro. Busqué una inmobiliaria y empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Quería algo bien diferente, de preferencia en un barrio movido, con bastante gente cerca. Encontré una casa chica pero acogedora, del otro lado de la ciudad. Era más cara que la anterior, pero en ese momento el dinero no importaba. Solo quería un lugar donde pudiera dormir en paz. Regresé a la casa antigua solo una vez más, para agarrar las pertenencias más importantes. Dejé todos los muebles. No quería llevar nada que pudiera cargar alguna energía de ese lugar. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sabía que era la única forma de seguir adelante. La mudanza a la casa nueva fue como volver a nacer. Desde el primer día, sentí una diferencia enorme en el ambiente. El aire era más ligero, podía relajarme de verdad. No tenía esa sensación constante de estar siendo observado. Dormía toda la noche sin despertarme sobresaltado.
Era increíble cómo un lugar puede influir tanto en nuestro bienestar. Empecé a sentirme yo mismo otra vez. Regresé al trabajo con ganas. Salía con los amigos los fines de semana. La vida regresó a la normalidad, o por lo menos a lo que yo consideraba normal. Pero siempre evitaba pasar por la calle de la casa antigua. Cuando necesitaba ir para ese lado de la ciudad, hacía un desvío para no tener que ver el lugar. No era miedo exactamente, sino una sensación de incomodidad que prefería evitar. Era como si ese lugar todavía ejerciera algún tipo de influencia sobre mí. Hoy, unos meses después, tengo certeza absoluta de lo que vi en esa casa. Ya no cuestiono si fue imaginación, cansancio o cualquier otra cosa. Sé que existen lugares que no son completamente nuestros, lugares que sirven como pasaje para otras dimensiones o realidades. Mi casa antigua era uno de esos lugares. No sé por qué pasa eso, ni cómo funciona exactamente, pero sé que es real. Ya le conté esta historia a algunas personas, y la mayoría reacciona con escepticismo, lo cual es comprensible. Yo mismo reaccionaría así si alguien me contara una historia así antes de haber vivido la experiencia. Pero para quien ya pasó por algo parecido, mis palabras tienen sentido. Existe un mundo más allá de lo que logramos ver, y a veces ese mundo se cruza con el nuestro de formas que no podemos explicar. Ahora vivo en una casa nueva, en una calle movida, y me siento seguro. Nunca más vi nada raro, nunca más tuve esa sensación de estar siendo observado. Mi vida regresó a la normalidad, pero cargo conmigo la certeza de que el mundo es mucho más complejo de lo que imaginamos. Existe mucha más cosa entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede explicar, como dijo Shakespeare. No tengo miedo de hablar de esto, porque sé que mi experiencia puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones parecidas. Si estás leyendo esto y ya viviste algo similar, que sepas que no estás solo y que no te estás volviendo loco. Algunas casas realmente no son solo nuestras, y no hay nada malo en reconocer eso y tomar las medidas necesarias para protegerse. Mi nombre es Raúl, tengo 58 años y soy capitán retirado de la policía de Guadalajara. Pasé 30 años de mi vida sirviendo a la corporación, siempre tratando de hacer lo correcto. Recibí varias condecoraciones a lo largo de mi carrera, participé en operativos importantes, ayudé a sacar a muchos criminales de las calles. Cuando me retiré, hace 2 años, pensé que finalmente iba a poder descansar y disfrutar la vida con mi esposa Carmen. Teníamos planes de viajar, conocer lugares nuevos, tal vez hasta mudarnos a una ciudad más chica y tranquila. Nunca me imaginé que el pasado iba a regresar a atormentarme de la forma que regresó. Durante todos esos años de policía, vi muchas cosas feas, pero siempre logré dejar el trabajo en el trabajo. Por lo menos eso pensaba hasta hace unos meses. Hay un caso específico que nunca salió completamente de mi cabeza, aunque hayan pasado todos estos años. Fue hace unos 15 años. Mi compañero Miguel y yo recibimos una llamada de asalto en proceso en una tienda de conveniencia. Era una noche de viernes, movimiento normal en la ciudad, nada fuera de lo común. Cuando llegamos al lugar, la situación ya estaba bien complicada. El asaltante había tomado 2 rehenes, el dueño de la tienda, un señor de unos 60 años, y una clienta que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Era una muchacha joven, debía tener unos 20 y tantos años. El tipo estaba claramente desesperado, gritando que no quería lastimar a nadie, pero que necesitaba el dinero. Se veía que estaba bajo el efecto de alguna droga, los ojos vidriosos, las manos temblando. Situaciones así son siempre las más peligrosas, porque nunca sabes qué esperar. Tratamos de negociar por casi 1 hora, pero el tipo estaba cada vez más nervioso. Se llamaba Esteban, descubrimos después. Tenía unos 25 años, historial de robos menores, pero nunca había hecho nada violento antes. Miguel trataba de platicar con él, mientras yo buscaba una mejor posición para intervenir si era necesario. La situación fue escalando hasta que Esteban empezó a amenazar a los rehenes de verdad. Le puso la pistola en la cabeza a la muchacha y dijo que iba a contar hasta 3.
No tuve opción. No podía dejar que lastimara a gente inocente. Cuando empezó a contar, disparé. Fue un tiro certero en el pecho. Se cayó inmediatamente. Los paramédicos llegaron rápido, pero no lograron salvarlo. Murió ahí mismo, en el piso de la tienda, con los ojos abiertos, viendo hacia el techo. Esa imagen se me quedó grabada en la mente para siempre. En ese momento, todo mundo dijo que había hecho lo correcto. La investigación interna concluyó que fue legítima defensa, que no había otra opción. Los rehenes me agradecieron. Mis compañeros me felicitaron. Hasta gané una medalla por valentía. Pero siempre se me quedó una duda, ¿saben? Siempre me pregunté si realmente no había otra forma de resolver esa situación. Tal vez si hubiera esperado un poco más, o intentado un enfoque diferente. Durante los años siguientes, logré empujar esos pensamientos al fondo de mi mente. Tenía otros casos que resolver, otras personas que proteger. La vida siguió adelante y pensé que había superado eso. Pero después de que me retiré sin las carreras del día a día, esos pensamientos empezaron a regresar con toda la fuerza. Era como si mi mente finalmente tuviera tiempo para procesar lo que había pasado. Unos meses después del retiro, empecé a tener una obsesión rara con ese caso. Pensaba en Esteban todos los días. Me imaginaba cómo sería su vida si yo no hubiera disparado. ¿Tendría familia? ¿Alguien lloró por él? Esas preguntas no se me salían de la cabeza. Carmen notó que estaba diferente, más callado, más pensativo. Trataba de animarme, sugería actividades para hacer juntos, pero yo no podía concentrarme en nada. Era como si tuviera una nube oscura flotando sobre mí todo el tiempo. Empecé a sentirme culpable por algo que en ese momento estaba seguro de que estaba bien. Es raro cómo funciona la mente, cómo puede revolver situaciones viejas y hacerte cuestionar todo lo que creías. Traté de platicar con Miguel sobre esto, pero me dijo que era normal, que todo policía pasa por eso en algún momento de su carrera. Lo que más me molestaba era el cansancio constante que empecé a sentir. No era un cansancio físico normal, era como si alguien estuviera chupando mi energía vital. Me despertaba en la mañana ya agotado, como si no hubiera dormido nada. Actividades simples, como bañarme o caminar, me dejaban completamente exhausto. Carmen se preocupó e insistió en que fuera al doctor. Me hice todos los exámenes posibles, sangre, corazón, presión, todo. Los doctores dijeron que estaba perfectamente sano para mi edad. Pero yo sabía que había algo mal. Lo sentía en el cuerpo que no era normal. Era como si tuviera un hoyo negro dentro de mí, chupando toda mi vitalidad. Empecé a sospechar que el problema no era físico, pero no sabía explicar qué era. Solo sabía que me estaba sintiendo cada vez peor. Fue cuando empezaron las pesadillas. Todas las noches, sin excepción, soñaba con Esteban. Aparecía en el sueño exactamente como estaba ese día, joven, desesperado, con los ojos vidriosos, pero en el sueño me acusaba de haberlo asesinado a sangre fría. Decía que podía haber escogido otra forma, que me había gustado matarlo. Eran acusaciones terribles, que me hacían despertar sudando y con el corazón acelerado. Lo peor es que cuando despertaba, tenía la sensación de que todavía estaba ahí en el cuarto, observándome. Llegaba a voltear hacia las esquinas oscuras, esperando ver algo. Carmen dormía profundamente a mi lado, pero yo me quedaba despierto el resto de la noche, con miedo de volver a dormir. Esas pesadillas se fueron volviendo cada vez más vívidas y perturbadoras. Era como si Esteban realmente estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de los sueños. Después de unas semanas de esas pesadillas, empecé a ver cosas raras durante el día también. Eran siluetas oscuras que aparecían en la esquina de mi visión, siempre en la periferia. Cuando volteaba la cabeza para ver directamente, no había nada ahí, pero sabía que había visto algo. No era imaginación. Esas figuras se movían rápidamente, como si estuvieran tratando de esconderse de mí. Empezó a pasar en casa, en el súper, en la calle, en cualquier lugar. Siempre tenía la sensación de estar siendo observado, seguido. Era una sensación muy incómoda, como si hubiera alguien respirando en mi nuca todo el tiempo.
Traté de ignorar. Pensé que podía ser estrés o cansancio, pero la sensación solo se fue haciendo más fuerte. Empecé a voltear constantemente por encima del hombro, verificando si había alguien detrás de mí. Carmen me preguntaba por qué estaba tan paranoico, pero no sabía cómo explicar. Con el paso del tiempo, las apariciones se volvieron más nítidas y frecuentes. Empecé a ver a Esteban claramente, no solo en los sueños, sino también durante el día. Aparecía en momentos específicos, siempre cuando estaba solo y con la guardia baja. Podía estar viendo televisión, leyendo un libro o simplemente descansando, y de repente estaba ahí, siempre con la misma expresión de dolor y acusación que tenía en el momento de la muerte. No decía nada, solo me veía con esos ojos que parecían atravesar mi alma. En esos momentos, sentía como si toda mi energía fuera chupada de una vez. Me quedaba tan débil que a veces apenas podía mantenerme de pie. Era como si se estuviera alimentando de mi fuerza vital, drenándome intencionalmente. Empecé a entender que eso no era coincidencia, que había una conexión directa entre las apariciones y mi estado de agotamiento. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Llegué a la conclusión de que me estaban castigando por haber quitado la vida de Esteban. Aunque sabía que en ese momento no tenía opción, sentía como si el universo me estuviera cobrando por esa acción. La culpa consumía mis pensamientos día y noche. Empecé a cuestionar todas las decisiones que había tomado durante mi carrera policial. ¿A cuántas otras personas había lastimado? ¿Cuántas familias había destruido? Esos pensamientos eran como veneno en mi mente, corroéndome por dentro. Mi salud física empezó a deteriorarse rápidamente. Bajé de peso, mi piel se puso pálida, mi cabello empezó a caerse. Carmen se desesperó, amenazó con internarme a la fuerza si no buscaba ayuda. Pero yo sabía que ningún doctor iba a poder curar lo que tenía. El problema era de otra naturaleza, algo que estaba más allá de la medicina convencional. Fue cuando Carmen sugirió que fuéramos a la iglesia. Ella siempre fue más religiosa que yo, pero respetaba el hecho de que yo no fuera muy practicante. En ese momento de desesperación, dijo que tal vez la fe me podía ayudar de alguna forma. Inicialmente, me resistí. Nunca fui una persona muy religiosa. Siempre creí más en la lógica y la razón. Pero estaba tan desesperado que acepté intentar cualquier cosa. Fuimos a una iglesia católica cerca de casa, a una misa de domingo en la mañana. Cuando entré a ese ambiente, sentí una sensación rara, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. No fue una cura milagrosa, pero por primera vez en meses me sentí un poco más ligero. Durante la misa, lloré sin poder parar. Era como si todas las emociones reprimidas estuvieran saliendo de una vez. Carmen me agarró la mano todo el tiempo, dándome fuerza para continuar. Después de esa primera visita, empecé a frecuentar la iglesia regularmente. No fue una conversión súbita, sino un proceso gradual de redescubrimiento de la fe. Participé en grupos de oración, donde conocí a otras personas que habían pasado por situaciones difíciles. Empecé a confesarme regularmente con el Padre, contándole sobre mi culpa y mis miedos. Me ayudó a entender que perdonarse a uno mismo es tan importante como perdonar a otros. Dijo que Dios no me culpaba por haber protegido a gente inocente, que mi acción había sido necesaria y justa. Esas palabras fueron como bálsamo para mi alma herida. Poco a poco, empecé a encontrar paz a través de la fe y el perdón. No fue fácil ni rápido, pero sentí que estaba en el camino correcto. La sensación de estar siendo observado empezó a disminuir y las pesadillas se volvieron menos frecuentes. El proceso de sanación fue gradual, pero consistente. Las apariciones de Esteban empezaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Cuando aparecía, ya no sentía esa sensación de que me chuparan la energía. Era como si estuviera perdiendo poder sobre mí. Mi energía vital empezó a regresar progresivamente. Volví a tener ganas de salir de casa, de platicar con la gente, de vivir. Carmen notó el cambio y se puso muy feliz. Dijo que estaba regresando a ser la persona que conocía. Las pesadillas también se volvieron menos frecuentes.
Algunas noches lograba dormir toda la noche sin soñar nada. Cuando los sueños pasaban, ya no eran tan perturbadores. Era como si Esteban se estuviera alejando poco a poco, perdiendo la influencia que tenía sobre mi mente. Empecé a entender que el perdón realmente tenía poder de sanación, que la fe podía proteger contra fuerzas que no podemos explicar. La liberación final pasó una noche de diciembre, casi un año después de que todo empezó. Estaba rezando antes de dormir, como me había acostumbrado a hacer, cuando Esteban apareció una vez más, pero esta vez fue diferente. Ya no tenía esa expresión de dolor y acusación. Se veía en paz, casi sonriendo. Se quedó ahí unos segundos, viéndome con una expresión que parecía de perdón. Después, simplemente desapareció y supe que era la última vez que lo iba a ver. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Me desperté al día siguiente sintiéndome renovado, como si hubiera nacido otra vez. La sensación de estar siendo observado había desaparecido completamente. Mi energía había regresado. Mi salud mejoró rápidamente. Era como si un hechizo se hubiera roto, como si hubiera sido liberado de una prisión invisible. Comprendí que había logrado perdonarme a mí mismo, y eso había roto el ciclo de culpa y tormento. Mi nombre es Andrés. Tengo 42 años. Soy contador independiente aquí en Guadalajara. Pasé por un divorcio complicado el año pasado y tuve que salir de casa, buscar un lugar solo para mí, para empezar de nuevo. Encontré una casita chica, pero acogedora en un barrio tranquilo, nada muy lujoso, pero me servía perfectamente a mí que quería una vida más sencilla. El dueño anterior había dejado algunos muebles y objetos, lo cual estuvo padrísimo, porque no tenía mucho dinero para comprar todo nuevo. Era una situación perfecta para quien estaba empezando de cero. La casa estaba bien organizada, tenía todo lo que necesitaba. Una sala chica, 2 cuartos, cocina y baño. Nada muy elaborado, pero estaba en buenas condiciones. Entre las cosas que se quedaron, había un librero en la sala con algunos libros viejos, unos adornos medio antiguos y una muñeca de porcelana que me llamó la atención. No era nada especial, solo una muñeca común, de esas antiguas que las abuelitas solían tener. Medía como 30 centímetros de altura, cabello rubio medio amarillento, vestido azul descolorido y esos ojos de vidrio que parecen seguirte. No soy muy de supersticiones, así que simplemente la dejé ahí en el librero, junto con los otros objetos. Pensé que le daba un toque más acogedor al ambiente. ¿Saben? Nunca me imaginé que esa cosa se iba a volver mi peor pesadilla. Las primeras semanas todo anduvo normal. Me estaba adaptando a la nueva rutina, organizando mis clientes, tratando de poner la vida en orden. Trabajo en casa, así que pasaba la mayor parte del tiempo ahí, en la computadora, haciendo hojas de cálculo, contestando el teléfono. La casa era silenciosa, lo cual era perfecto para concentrarme. Pero después de unos 15 días, empecé a notar algo raro. Me acuerdo que un día llegué de la calle y la muñeca no estaba en la posición exacta donde la había dejado. Estaba medio volteada hacia el lado, como si alguien la hubiera tocado. En ese momento pensé que podía haber sido yo mismo, distraído, o tal vez cuando pasé el trapo en el librero. No le di mucha importancia, la acomodé y me olvidé del asunto. Pero ahora, pensándolo bien, creo que ahí fue donde todo empezó. Unos días después, pasó otra vez. Esta vez estaba seguro de que había dejado la muñeca viendo hacia el frente. Pero cuando regresé del súper, estaba de lado, como si estuviera viendo hacia la puerta de la cocina. Empecé a poner más atención, pero todavía trataba de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez era vibración de los carros pasando en la calle, o el viento entrando por alguna rendija. Mi casa queda en una calle con un poco de movimiento, así que tenía sentido. Pero en el fondo, una parte de mí ya estaba desconfiando. ¿Saben cuando algo no cuadra, aunque su mente racional trate de explicar?
Era exactamente esa sensación que estaba teniendo. Decidí observar más de cerca, marcar mentalmente la posición exacta de la muñeca antes de salir de casa. Quería estar seguro si estaba imaginando cosas o si realmente había algo malo pasando. La situación fue escalando de una forma que me dejó completamente perturbado. Ya no era solo la muñeca cambiando de posición en el librero. Empezó a aparecer en lugares completamente diferentes. Un día salí a almorzar y cuando regresé, la muñeca estaba encima de la mesa de la cocina. Me quedé parado ahí viéndola, tratando de recordar si por casualidad yo la había puesto ahí. Pero estaba completamente seguro de que no. La puse de vuelta en el librero y me quedé el resto del día medio inquieto. Al día siguiente, la encontré en el baño, encima del lavabo. Mi corazón se aceleró inmediatamente. No había manera de que yo la hubiera puesto ahí, no tenía el menor sentido. Empecé a asustarme de verdad. Era como si la muñeca se estuviera moviendo por la casa sola, y eso era imposible. Pero estaba pasando justo enfrente de mí, no había manera de negarlo. Decidí hacer una prueba para estar completamente seguro de lo que estaba pasando. Agarré mi celular y le tomé una foto a la muñeca en el librero, en una posición bien específica, de frente, con el brazo derecho ligeramente levantado, al lado de un libro rojo. Hasta anoté la hora de la foto, 14:37. Salí a resolver unas cosas en el banco y regresé como 2 horas después. Cuando entré a casa, casi me caigo para atrás. La muñeca estaba en mi mesa de trabajo, en la oficina, lejos de la sala. Agarré el celular, vi la foto que había tomado y comparé. No había duda, se había movido sola. Mi mano estaba temblando mientras veía la foto. Sentí un frío en el estómago que nunca había sentido antes. En ese momento, tuve que aceptar que estaba pasando algo completamente fuera de lo normal en mi casa. No era imaginación, no era distracción. Esa muñeca se estaba moviendo sola. Los días siguientes fueron un infierno. La muñeca aparecía en lugares cada vez más atrevidos, como si estuviera probando mi reacción. La encontré en la cocina, después en mi cuarto, encima de la cómoda. Una vez la hallé dentro del closet, entre mi ropa. Cada vez que eso pasaba, mi corazón se aceleraba y me quedaba con las manos sudando. Traté de racionalizar de todas las formas posibles. Tal vez eran temblores imperceptibles, vibraciones de obras en la vecindad, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero en el fondo, sabía que ninguna explicación lógica justificaba lo que estaba viendo. La muñeca no solo estaba cambiando de posición, literalmente estaba caminando por la casa. Y lo peor de todo, parecía que me estaba siguiendo, apareciendo siempre en los lugares donde pasaba más tiempo. Era como si quisiera mi atención, o peor, como si me estuviera observando. La gota que derramó el vaso fue una madrugada de martes. Me desperté como a las 3 de la mañana con una sensación rara, como si alguien me estuviera observando. Abrí los ojos despacio y casi me muero del susto. La muñeca estaba a los pies de mi cama, parada, viéndome fijamente con esos ojos de vidrio. Juro que mi corazón casi se paró. Sentí un dolor en el pecho tan fuerte que pensé que me estaba dando un infarto. No podía moverme, no podía gritar. Solo me quedé ahí acostado, viendo a esa cosa que me observaba en la oscuridad. Debe haber durado unos 5 minutos, pero pareció una eternidad. Cuando finalmente logré moverme, prendí la luz y la muñeca siguió ahí, inmóvil, como si nunca se hubiera movido. Pero yo sabía que había caminado hasta ahí sola. Esa noche ya no pude dormir. Me quedé sentado en la cama hasta que amaneció, vigilando la muñeca, con miedo de que se moviera otra vez. A la mañana siguiente, todavía estaba temblando y con dolor en el pecho. Le hablé a mi doctor y saqué cita de emergencia porque pensé que iba a tener un problema cardíaco serio. Me revisó, me hizo unos exámenes rápidos y dijo que todo estaba normal, pero que me veía muy estresado. Me preguntó si estaba pasando por alguna situación difícil en casa o en el trabajo. ¿Cómo le iba a explicar que una muñeca me estaba aterrorizando? Iba a pensar que estaba loco. Le dije que era solo estrés del divorcio y me recetó unos calmantes,
Pero yo sabía que el problema no era psicológico, era real. Estaba pasando en mi casa. Y si no hacía algo, me iba a morir de miedo de verdad. Regresé a casa con una sensación horrible, sabiendo que iba a tener que enfrentar esa situación solo. La muñeca estaba en la sala, en el librero, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que había estado en mi cuarto durante la madrugada. Ese mismo día, agarré el contrato de renta para ver si había alguna cláusula que me permitiera salir sin multa. Descubrí que después de 6 meses, podía cancelar el contrato sin penalización, y faltaban exactamente 8 días para completar ese plazo. Fue como si fuera una señal. Ya no aguantaba vivir en esa casa, con miedo de dormir, con miedo de salir y regresar, con miedo de encontrar esa muñeca en lugares imposibles. Empecé a buscar una casa nueva inmediatamente, hablándole a inmobiliarias, viendo anuncios en internet. Quería salir de ahí lo antes posible, aunque tuviera que pagar más caro. Mi salud mental y física estaba en juego. Durante esos 8 días, evité estar solo con la muñeca lo más posible. Salía de casa temprano y regresaba tarde. A veces dormía en casa de amigos. Cuando estaba en casa, dejaba todas las luces prendidas y siempre estaba alerta. Encontré una casa en otro barrio, más lejos del centro, pero en buenas condiciones. La renta era un poco más cara, pero no me importó. Cerré el trato rapidito y programé la mudanza para el sábado siguiente. Durante esos últimos días en la casa, la muñeca siguió moviéndose, pero yo ya estaba mentalmente preparado para irme. La encontré en la cocina, después en el baño, una vez hasta en el área de lavado. Era como si supiera que me iba a ir y estuviera poniéndose más agitada. No sé si eso tiene sentido, pero era la impresión que tenía. Compré unas cajas y empecé a empacar mis cosas, siempre vigilando la muñeca. No quería que me agarrara desprevenido en los últimos días. La sensación de estar siendo observado era constante, pero sabía que en pocos días estaría libre de esa pesadilla. El día de la mudanza, me desperté temprano y empecé a cargar las cajas al camión. Dejé la muñeca para el final, porque no sabía bien qué hacer con ella. No quería de ninguna manera llevar esa cosa a mi nueva casa. Cuando terminé de cargar todo, agarré la muñeca y la puse en una bolsa de basura, junto con algunos otros objetos que ya no quería. La llevé directo a la basura de la calle, bien lejos de la casa. Sentí un alivio enorme cuando tiré esa bolsa en el contenedor. Era como si me estuviera librando de un peso gigantesco. Regresé para hacer la limpieza final de la casa y entregar las llaves. Durante todo ese tiempo, me quedaba viendo hacia la calle con miedo de ver la muñeca regresando sola. Sé que suena como locura, pero después de todo lo que había vivido, cualquier cosa parecía posible. Cuando finalmente cerré la puerta de esa casa por última vez, sentí que estaba volviendo a nacer. En la nueva casa, todo regresó a la normalidad inmediatamente. Ningún objeto se movía solo, ninguna sensación rara, ningún susto durante la madrugada. Logré dormir tranquilo por primera vez en meses. Era increíble cómo la diferencia era gritante. Eso me confirmó que el problema no era conmigo, era realmente con esa muñeca o con esa casa. Tal vez la muñeca tenía alguna historia que yo no conocía. Tal vez había pertenecido a alguien que tenía una conexión muy fuerte con ella. No sé explicar, pero sé que era real. Los primeros días en la casa nueva, todavía me quedaba medio paranoico, poniendo atención si algún objeto cambiaba de lugar. Pero con el tiempo, me fui relajando y regresando a mi rutina normal. La vida volvió a tener sentido, sin sustos, sin miedo, sin esa sensación constante de estar siendo observado. Unas semanas después, me encontré por casualidad al dueño de la casa anterior en el súper. Me preguntó cómo había sido mi experiencia en la casa, si me había gustado. Me quedé dudando si debía contar sobre la muñeca, pero decidí arriesgarme. Le dije que había tenido algunos problemas con objetos que se movían solos, especialmente una muñeca de porcelana que estaba en la sala. Su cara cambió completamente. Se puso pálido y me preguntó si había tocado la muñeca. Le conté brevemente lo que había pasado y movió la cabeza, como si ya se esperara eso. Dijo que la inquilina anterior también se había quejado de lo mismo, y que por eso se había salido de la casa antes del plazo.
Él no creía mucho en esas cosas. Por eso no me había avisado. Me enojé, pero al mismo tiempo me alivié saber que no era el único que había pasado por eso. Por lo menos no estaba loco.